¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de hoy, al podcast Desde Cero. El día de hoy traemos una historia que yo pienso que nos va a tocar a bastantes. No es mi vida, pero sin duda alguna el hecho de ya ser padre y vivirlo me hace reflexionar un poquito a ese contexto en el cual te puede llegar y sobre todo porque ya pasé por esa edad. El día de hoy hablamos el tema es papá a los 18. Tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, una gran persona, Cristian Chávez. Cristian, bienvenido a este podcast. Gracias por querer compartir tu historia con todos. Claro que sí, gracias a ti, Diego. Y pues al contrario, gracias por la invitación, por la oportunidad, en efecto, de compartir una experiencia que como bien comentas, ¿no? A todos, independientemente nos haya pasado, ¿no? Van a encontrar algo de lo cual sacar provecho y sobre todo que no se convierta en una invitación a que esto sea una realidad, que todo mundo busque ser papá a los 18, sino todo lo contrario. Bueno, antes que nada, Cristian, cuéntanos un poquito de quién es Cristian Chávez y el por qué vienes a compartir este tema, en especial este día. Pues básicamente soy en resumidas cuentas, un apasionado justamente de compartir experiencias. Actualmente soy docente en la universidad, me he dedicado a transformar mi vida a lo largo del tiempo y evidentemente vengo de una comunidad muy pequeña. Si algo tengo que enaltecer o algo que me enorgullece es que tengo la fortuna de haber podido modificar de alguna manera mi destino. Y eso de alguna manera me ha dado pues la autoridad, llamo yo, el empoderamiento para poder compartir una experiencia tan personal como lo es el convertirte papá a los 18 y no solamente no decirlo de manera burlona, sino a final de cuentas asumir las consecuencias que esto conlleva, seguir adelante, seguir creciendo y sobre todo eso, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de compartir y que así como puedes verlo como una limitante, puedes verlo como un ramo de verdad, de gran experiencia y que espero que ese sea el caso. Cristian, pues bueno, como te decía, yo también ya soy papá, ¿verdad? A mí me tocó ser papá a los 30 años. Me tocó pasar por la edad de los 18 años y yo te puedo decir que yo a los 18 años era un tremendo caos que incluso dejé de estudiar porque, bueno, no valía la pena lo que yo estaba haciendo para lo que yo quería hacer. Ser papá a esa edad, creo que es una decisión de madurez lejos de ser maduro como persona, ¿no? Porque tú vas a decidir, creo ahí se hace un parteaguas, ¿no? Tengo algo que soy papá, obviamente, y a esa edad la mente no da para tanto como para pensar a futuro en lo que yo voy a hacer, lo que voy a vivir. Tenemos mucha energía, eso me queda claro, que a esa edad energía es lo que nos sobra. Pero antes de entrar en contexto, como tú dices, soy docente actualmente, soy de un rancho que se llama El Corcovado, un lugar El Corcovado muy, muy bonito. ¿Cómo es tu paz en este momento, ya que tus hijos pues están un poquito grandes para entrar antes de entrar al ¿verdad? ¿Cómo es tu paz? ¿Cómo es vivir con tus hijos a esta edad que tienes y que son grandes? ¿Cómo se siente? Pues fíjate que justamente vives el doble filo de la navaja y siempre hablamos de ese doble sentido, de ese enfoque que tú puedes dar. A ciencia cierta puedo decirte que mi expectativa de vida con respecto a los años que se vienen, pues puedo disfrutarlo o al menos puedo anhelar de llegar a los 50 años y ver a mis hijos adultos en la cual son independientes, en la cual ya no dependen totalmente de mí. Eso me permite cierta libertad financiera, libertad para hacer lo que quiero, aunque nunca se deja de ser papá. Aunque por otro lado está también esta situación que vivimos de que los hijos pues en efecto están en una edad, una está por cumplir 18 años, el otro tiene también 16 y pues están en una edad en la que ciertamente no se encuentran con ellos, de alguna manera ves esta posibilidad de quererles ayudar, no reciben la ayuda de forma como tú esperas que la reciban, aunque ya viviste esa experiencia y se vuelve un círculo, ¿no? Que claro, al final de cuentas está ahí y es todo un ir y venir, pero en realidad mi paz está en el sentido de lo que puedes trabajar tú como persona una vez que has comprendido y aceptado los errores, porque no hay otra forma de decirlo. Mis hijos no puedo nombrarlos como un error, pero ciertamente hay cosas y consecuencias que tuve que asumir
que incluso en su infancia pues tuvo que verse involucrada, ¿no? Claro, se supone que no hay una edad definida que te diga a los 24, a los 25, a los 30, a los 40. Hay gente que ha tenido hijos a los 45 años y como si nada en la vida. Hay gente que lo ha tenido a los 18, 17 o incluso menos todavía. En cuanto ya empiezan a poder concebir un hijo, ahí pegaron y ya son... Entonces, son etapas diferentes. A mí algo que en lo personal me gusta mucho, como tú dices, que creo que en este momento ya se puede comenzar a generar un vínculo de amistad, ¿no? De mi hijo, mi hija, mi amigo, porque ya tu hija, como tú dices, va a cumplir la edad en la cual tú te dijeron, vos eres papá. Y ya pueden generar una amistad porque ella ya comprende, tiene uso de razón, ya te platica cosas, ya sabe lo que va a vivir, sabe lo que va a pasar. Y como tú dices, yo ya empiezo también a ser padre para toda la vida. Entonces, antes de entrar en ese contexto, ¿cómo fue tu vida, Cristian? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde creciste? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue la casa? ¿Cómo fue ser la infancia de Cristian Chávez? Mira, pues ciertamente yo creo que nos vamos a identificar en la mayoría de casos de los que hemos sido papás jóvenes o a temprana edad. Ciertamente cuando yo hice este comentario, cuando la familia se enteró, pues había relación entre la gente adulta o la generación anterior a mí, en que era algo muy normal, ¿no? Porque anteriormente la gente se casaba que a los 14, 15 años. Sin embargo, ya desde ese entonces había una expectativa de vida de mi parte en pues distintas disciplinas. La verdad es que era bueno jugando fútbol, había ambición de convertirme en futbolista. Era bueno en la escuela, que en su momento fue un refugio para mí, y lo he dicho siempre, es una cosa que se me dio de forma nata y me agrada bastante aprender, y la escuela se me dio muchas ramas y disciplinas en ella. Y me refiero a que se van a identificar en este sentido. Simplemente dupliqué un patrón de conducta que mi familia se dio. Yo vengo de una familia disfuncional, de violencia intrafamiliar, de cuestiones de alcoholismo, cuestiones de drogadicción, que lejos de convertirse como una justificación, cuando no conoces la verdad de las personas o cuando no conoces, por ejemplo, de dónde viene esa razón del por qué es como es, pues no te permiten, ¿no? A lo mejor a poner un criterio un poquito diferente y es fácil decir, pues la regaste, híjole, pues el comentario típico, qué precoz, o parece que estabas pensando, pues lógicamente no estaba pensando, ¿no? No pensabas en nada, ¿no? No tienes un objetivo claro y cosas de ese tipo, pero en realidad con el tiempo y obviamente con el tema de la disciplina y la experiencia y el aprendizaje que he tenido al momento, al día de hoy, con el montón de disciplinas que he experimentado, es que ciertamente venía repitiendo una serie de conductas que vi de forma muy normal en mi casa porque mi padre fue infiel, porque mi padre también tuvo hijos temprano, porque en mi casa no hubo un límite para eso, porque no había una línea de comunicación adecuada entre mi padre y mi madre para hablar temas de sexología. Eran otros tiempos, ya existían ciertamente los condones, medios de cuidado, pero aún con eso, pues encuentras de cierta manera en ese momento desahogos, balinajes, cosas sin sentido, sientes que todas las puedes, sientes que todo está bien, sientes que nadie te puede decir nada. Y crecí en ese contexto, ¿no? En el tema de trabajo constante, desde pequeño me tocó trabajar 10, 11 años en el campo, en lo que fuera. Obviamente las personas que me conocen, como en tu caso, saben también que ayudé a mi padre a su oficio. Cosa que me hace sentir en este momento muy orgulloso porque de esa parte pues he sacado muchísimo provecho, sobre todo experiencia profesional, porque cuando me hablan de limitantes o me dicen, híjole, canijo, pues te puedo hablar de oficios desde sembrar marihuana hasta servir de mesero, hasta fontanero, agricultor, un sinfín de cosas. Claro, como tú mencionas, ¿no? Sobre todo en los ranchos, no es por discriminar ni nada por el estilo, se utilizaba mucho el casarse a temprana edad, o sea, el hombre ya puede trabajar, o sea, ya tiene manos para trabajar, va a trabajar, ya puedes mantener a alguien porque ganas un sueldo de 800,000 pesos a la semana, pues ya eres libre de hacer lo que tú quieras. Entonces, llega un momento en que uno crece con esas ideologías y sobre todo el contexto en el que crece uno como parte de la familia, que ninguna familia es perfecta, obviamente, pero nos hace como sentir, como tú dijiste, sentir que las puedo, ¿no? Sentir que las puedo y luego llega ese momento de la edad donde comienza el cuerpo a sentir lo que es sentir un cuerpo justamente, todo cambia, todo cambia, uno no piensa. Y como tú decías, eres bueno para la escuela, no eras, ¿verdad? Eres bueno, pero en aquel tiempo también tenías tus dones de escuela y sobre todo para el fútbol. ¿Cómo fue tu vida con el fútbol? ¿Hasta dónde fuiste capaz de llegar en tu infancia en ese sentido? Fíjate que es algo muy lindo que la verdad
agradezco haber terminado mi etapa en el momento correcto porque de lo contrario hubiera vivido frustrado con eso. Siempre digo que quería ser futbolista, yo creo que no lo quería tanto porque no me apegué a ello. Ciertamente en mi pueblo, históricamente aquí en la región, siempre ha habido buenos equipos de fútbol. Eso me hacía crecer competitivamente en eso. Aparte traía por leyenda, ahora sí que local, el tema de que mi papá era muy bueno como futbolista y en la posición que jugaba. Órale. Y de alguna manera vivía esta parte de que, híjole, viene el Corcovado, pues mejor elegimos a alguien más. En ese entonces había tercera aquí en Autlán y eso me permitía de alguna manera pues mantenerme directamente relacionado con gente de mi edad que posiblemente tenía la posibilidad de llegar ahí. Nunca llegué a tercera división aquí, creo que fueron otras cuestiones, pero sí participé, por ejemplo, en una Copa Telmex, en ese entonces era, y también fui a Guadalajara a participar en pruebas de fuerzas básicas, ahí a Guadalajara. Entonces pues sí era, o sea, la verdad es que la mayoría de gente que me conocía en ese entonces, los medios o como estaba relacionado al fútbol, anteriormente era el tema de vivir o las primeras divisiones. Yo tenía muy corta edad, yo estaba en juveniles cuando ya estaba jugando, por ejemplo, en el primer equipo, en la de adultos, en la de totalmente. Y había una liga muy competitiva hacia el lado de Tecolotlán y había ligas muy competitivas donde me tocaba ir acá a la costa. Y pues había, ¿no? Había la posibilidad y obviamente no tenía yo la seguridad o no tenía yo justamente la autoestima suficiente como para entender que lo que la mayoría de gente me decía, creérmela, que era que podía llegar a grandes posiciones o grandes lugares en el fútbol. Claro, creo que en todos los sentidos hay algo para lo que eres bueno y eso para lo que eres bueno te convierte en dos historias, creo yo, porque lo viví. Te convierte en la historia de lo que la gente cree que vas a hacer y lo que tú crees que vas a hacer. Porque a mí me pasó con la música. Yo recuerdo cuando estaba, no niño, pero sí de 15 años, yo decía, no soy bueno para tocar, pero soy bueno para la música, que es muy diferente ser un ejecutante en la música a ser un escritor o compositor, etcétera, de la música. Y yo decía, yo quiero estudiar música. Yo quiero estudiar música y aquí no había la carrera, no se me dio, etcétera. Por ahí que se motivo. Entonces, por una parte, había una gente que me decía, no, pues tú debes de estudiar para administrador, para que tú quieras X carrera. Y por otra parte estaba mi historia. Sin embargo, di un brinco en el cual ya no fue ni una ni otra. Decidí dejar de estudiar por completo y decidí dedicarme a vivir la vida más bien. ¿Cómo fue contigo ese momento en el que decidiste prácticamente tomar la decisión entre seguir tus sueños prácticamente y dejarlos? Ese momento en que te dijeron, vas a ser papá. Un momento que para mí cuando fue lloré de emoción porque me sentía preparado en todos los sentidos, ¿no? No muy económicamente, pero sí recuerdo que me dijeron, la típica, dijeras, tenemos que hablar. Entonces, ya es una edad en la cual yo tenía años viviendo solo, ya había pasado mi etapa de desmadre, ya me sentía tranquilo económicamente, con casa, con todo lo necesario para poder recibir a alguien en el mundo. ¿Cómo fue contigo ese contexto? ¿En qué escenario te encontrabas cuando dijeron, pues felicidades, vas a ser papá? Claro. Yo también lloré, no necesariamente felicidad, como 2 meses, porque sabía que se venía de verdad un ciclo bien complicado. Yo venía de una racha de pues sí, obviamente seguir y aprender ahora sí que a fregadazos, que es sacar la vida por delante. Mis padres venían con tiempo divorciados, yo estaba viviendo con un tío, yo me encontraba en ese momento con distractores como, sí iba a la escuela, obviamente siempre he sido aplicado en ese sentido, pero me encontraba en contextos como de pues, alcohol, malas decisiones. A la fecha no he consumido drogas, pero de alguna manera mi droga o mi manera de mantenerme activo o sentirme querido en ese momento fue estar con mujer, ¿no? Y claro, en ese contexto o en ese medio, pues uno siente plenamente que está, y lo digo con orgullo, yo sentía plenamente que estaba muy enamorado y en ese enamoramiento sientes que va a ser para siempre y asumes y aplicas que las consecuencias que se vengan, incluido quedar embarazado, vas a topar, como decimos, ¿no? Claro. Y el tema es que yo estaba por terminar la prepa, o sea, yo me fui literal a mi fin de viaje, que fue un viaje a Vallarta, que recuerdo perfectamente que lo disfruté a más no poder, aunque no hice nada malo, pero porque yo me fui sabiendo que iba a ser papá. Llegan y con este típico tenemos que hablar. Nunca se me olvide, es una anécdota que cuento porque llegan y me dicen tenemos que hablar y llegan con un sobre blanco
Y el sobre blanco, recuerdo bien que es de una clínica de aquí, que por cierto es nuestro cliente, especialidades, ¿no? En temas de análisis clínicos. Y ni siquiera lo tuve que abrir porque estaba transparente, se veía ahí positivo. Entonces, ¿Qué dijiste? ¿Qué será? ¿Qué yo gané? dije, ¿qué me dio unos pases para ir al estadio o algo así? No, pues ¿cuál? Y ya me dice, pues, ¿qué crees? Estamos embarazados. Y mi reacción fue pues, o sea, eso, asumirlo. Simplemente ante ella, por hacerlo fuerte, lo asumí y dije, pues vamos a salir de esto juntos porque somos una pareja, porque somos... Pero en cuanto me fui de ahí se me cayeron los calzones. O sea, pasé como 2 meses quebrándome la cabeza en qué iba a hacer. Porque aunque ya trabajaba, no tenía solvencia económica, no tenía seguridad de lo que iba a hacer. Iba terminando la prepa, había hecho trámites a la carrera. Si no me equivoco, iba a entrar yo a la carrera de SUEMA porque creía que la carrera que había estudiado mi hermano era la correcta. Cosas de ese tipo. Claro, claro. Una pregunta que creo que me tiene pensativo ya rato. Ese nivel de madurez que tú presentaste cuando dijiste vamos a salir adelante, tú sabes que no es una frase de alguien de 18 años, para empezar. No es una frase de alguien que tenga 18 años. O yo no he conocido a la fecha a alguien que tenga 18 años que diga esa frase literalmente. Vamos a salir adelante. ¿Qué tan real era esa madurez? ¿Fue una madurez inculcada de que tú eres el hombre de la casa, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres esto? ¿Cómo fue tu programación durante tu infancia hasta llegar a esa etapa donde ya te dijeron, sí, papá? ¿Cómo te programaron a ti? Pues ciertamente, ya venía yo cargando con una responsabilidad, que no soy el mayor de mi familia, ya cargaba yo con responsabilidades de muy chico por ser, me consideraban extrovertido y vaya que lo soy. Fui la persona responsable, por ejemplo, en algún momento de los primeros empleos, traer dinero a la casa, de tener la facilidad de ir a pedir fiado, porque así me indicaba mi papá, oye, ve, y era el único en la familia, porque mi hermano mayor pues es un poquito... más tímido por los mismos problemas familiares. Mi hermano pronto se fue, terminó la secundaria y se fue a la casa y dijo, no quiero más estar aquí. Él pronto dijo, aquí no es. Y me quedé de alguna manera con la responsabilidad directa de tener que estar... No puedo decir que asumí el reto todo por completo de tener que llevar dinero a la casa, pero ciertamente había esta obligación de tener que cumplir, de tener que tener la casa limpia, de cuidar a mi madre, porque esa responsabilidad nos daba nuestro papá. Lo veíamos en la calle, por ejemplo, tomando y era, oye, vas a ir a la casa, ¿qué estás haciendo aquí? Váyase a cuidar a su madre, no me cuide a mí. Cosas de ese tipo que te van programando. Entonces estaba acostumbrado desde entonces a lidiar con responsabilidades que a lo mejor no me correspondían y que cuando asumo este reto y cuando me dicen, vas a ser papá, pues traía ya nato y de enseñanza que pues no era opción rajarme. O sea, en mi mente traía, tengo que sacar adelante esto también y a ver cómo le hago. Claro, porque como tú dices, ¿no? Antes usaba mucho eso de que el hombre es el hombre de la casa y el hombre de la casa, mientras llevaba dinero a la casa, se acababa todo. O sea, podías hacer lo que tú quisieras, entre comillas, por así decirlo. Y la mujer tenía que estar en la casa, no tenía que decir nada. Pero bueno, los tiempos cambian, todo cambia en la vida prácticamente. Entonces, ese grado de madurez que te tocó afrontarlo por una programación, ¿qué te hizo pensar? ¿Qué fue el primer pensamiento que pasó por tu mente en ese momento en el que ya te enteraste de una responsabilidad que es para toda la vida, que tal vez en ese momento no era tan consciente en tu vida porque tú sabes, ¿no? Es como cuando yo dije, ya no quiero estudiar en toda mi vida. Ese era mi pensamiento a los 18 años. Claro. No quiero estudiar en toda la vida y para mí era lo mejor del mundo. Dije, qué chido nunca estudiar, mejor trabajo. Esa era mi mentalidad literalmente. Yo voy a trabajar mejor, voy a tener una casa, la mujer en la casa, yo trabajando todo el día, llegar a la casa, cenar y a dormir y seguimos. ¿Por qué? Porque yo así crecí, justamente. Mi padre es albañil, trabaja de lunes a sábado, llega los sábados, llega tarde, come, el domingo fiesta o descansa y se acabó. Y sigue el flujo. Para ti, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo lo tomaste a tu vida? Pues en realidad el primer pensamiento, para ser honesto, fue de chingues, y hoy ahora sí que qué voy a hacer. Pero pues de alguna manera estaba, te digo, programado para cargar con otras responsabilidades, con sentimientos de otras personas, y en el momento que vi su sentir y vi que estaba pues más cagada de miedo que yo, pues obviamente mi tema de proteger, sobre todo, mi instinto siempre ha sido protector. Claro. Entonces fue de, pues asumo como va. No fue el primer pensamiento, solo recuerdo que le dije, pues, ¿y qué hacemos? Y ya, pues ¿qué? ¿No? Así claro, que, claro. O sea, pero yo me refería al qué hacemos, a qué sigue.
Sí. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a anunciar? ¿Cuándo esto? Duramos cerca de 4 meses, si no me equivoco, en ver qué rollo, o sea, qué íbamos a hacer. Y este periodo de tiempo para mí era, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un empleo, voy a hacer esto. Y algo que me enorgullece muchísimo y de verdad que cuando he tenido oportunidad de platicarlo es que así como no había muchos medios para a lo mejor estar tan relacionado con el cuidado o el tema tan abierto como es la sexualidad hoy en día, es que también las opciones para limitarte a algo tan simple como abortar tampoco lo había. Entonces nunca fue una opción ni de mi pareja ni mía. Creo que hasta el día de hoy, cuando veo a mi hija, yo me siento orgulloso de decir, desde el primer momento yo supe que ibas a venir. No sabía cómo, o sea, que, ni qué iba a hacer. ¿Qué seguía? ¿Qué era? Pero, o sea, la decisión fue, pues, o sea, ya está y vamos a hacer lo posible. Duramos 4 meses viendo qué posibilidades. Ella me dijo, ahorita ni se te ocurra arrimarte a mi casa a decir, nos juntamos una noche y planeábamos de cómo íbamos a platicarlo. Obviamente en mi casa, mi mamá ahorita ya me dice, yo me di cuenta porque veía tu estado de ánimo y te veía, te escuchaba llorando. Fallan. Entonces ella me decía, yo sabía que algo iba mal, mas no pensaba que fuera algo tan... Claro, o sea, tan fuerte para quien ya lo vivió por años, ¿no? Por ejemplo, tu papá, tu mamá, bueno, sobre todo tu mamá, ¿no? Porque antes eran más apegadas a las madres que los padres, es la realidad. Entonces, una madre, si algo tiene es que no falla. Ahora sí, como dice el dicho, ¿no? Donde pongo el ojo, pongo la bala. Ellas no fallan, te ven, te notan. Y es lo mismo. Por eso ahora cuando me dice mi mamá, ¿a quién quieres ser tonto? Porque yo, por ejemplo, veo a mi niño todo el día corriendo, jugando y de repente lo ves bien tranquilo y dices, algo anda mal. Claro. Eso es automáticamente. Entonces, de venir de un Cristian que arreglaba la casa, llevaba dinero, cuidaba a la mamá, jugaba fútbol, bueno para la escuela, de repente un brinco de un día para otro, porque así fue, obviamente, es de un día para otro, la mente comienza a volar y volar y volar y volar, y a partir de ahí cambió tu vida. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Porque dejaste de estudiar, ¿no? Dejaste de estudiar. ¿Dónde viviste? ¿En qué trabajaste? ¿Cómo fue tu primer época de ya como padre? Fíjate que me tuve que ir cuando ya se dio la fecha de que por fin hablé con mis suegros, que por cierto no me salía la voz, estaba súper nervioso y con muchísimo miedo. Mi mamá ya en los últimos días, cuando se entera antes de dar la fecha, pues obviamente me dice, no te salgas de estudiar, sigue le echando ganas, sigue haciendo esto. Yo no veía otra cosa que mi limitante de qué iba a vivir mi hija. Claro. O sea, mi mente era el tema económico. ¿Cómo le voy a hacer para darle? Aquí no hay, porque trabajaba eventualmente de mesero ya. Ciertamente no tenía un empleo fijo, pero hacía un montón de chambitas. Ya trabajaba, te digo, en el campo, en un montón de lados. Pero ya estando aquí en el plan, pues no me iba a lo mejor al rancho nuevamente y cosas así. Uno no mide el nivel de satisfacción que vas a tener por las experiencias vividas y de morro. Pues reniegas porque tu abuelo te trae cuidando chivas en el campo, alambrando, sembrando, haciendo trabajos a lo mejor operativos. Luego cuando vas a escuela que conoces y compartes experiencias en los concursos que me tocó participar y se vuelven un pilar bien grande cuando sales de aquí. A mí me tocó irme de Utlán, o sea, fue mi salida. En ese momento decidí no seguir estudiando, me fui a Guadalajara con la intención de trabajar y estudiar. Órale. Oh, sorpresa, llegué a Guadalajara por facilidad porque estaba ya un tío y un primo viviendo allá. Llegué a una colonia muy brava, llamada El Salate de Guadalajara. Saludos hasta El Salate. No, está tremenda. Bárbara, en temas de violencia, que a mí jamás me violentaron, al contrario, me trataron muy bien. Pero me fui a trabajar. Mi primer empleo ya fue de ayudante jardinero y obviamente pude aplicar un montón de cosas. Y aparte, una característica que desde ahorita y me va a detonar al día de hoy, que es... ¿qué más puedo hacer? O sea, esta parte de sentirte en la lona, de sí sentirte sufrido, víctima un ratito, pero, o sea, vámonos y vámonos y vámonos y vamos. Siempre tener como un fuego interno, la verdad, por sacar adelante las cosas. Y ya estaba y dije, pues, vámonos. Sí me permitía tristear, me echaba mis caguamas, pero al siguiente día era a trabajar. Y eso, o sea, me fui a trabajar a Guadalajara, estuve trabajando en esa empresa. Y afortunadamente en esa empresa adquirí también muchísima experiencia. Estuve 5 años allá, cambié de posición luego fue muy rápido, fue de ahí a mantenimiento, luego me fui a servicios generales, pero del mismo dueño, pero en un residencial. Luego me fui a jefe de mantenimiento de ahí. Y luego me fui a otra posición más arriba y tenían visión de mandarme a estudiar y mandarme a otra posición porque me veían
ese ímpetu, por lo que hoy por hoy me define como ese liderazgo, ¿no? Esta capacidad de lidiar con gente desde temprana edad, con sacar lo mejor de la gente que me rodeaba. El tema es que en ese lapso, no conforme, que es una forma básica, o sea, no me casé cuando fui papá. Mis suegros de alguna manera dijeron, pues ya hicieron lo que hicieron, pero no se pueden ver. Y haz de cuenta que nos pusieron un reto. Órale. A que no se ven a escondidas, porque yo lo que hacía, obviamente, lo primero que hacía de venir de Guadalajara para acá era venir a verla. No, porque insisto, está enamorado, porque llevaba en su vientre una hija mía y porque no me iba a quedar conforme con simplemente no se pueden ver, pues. O sea, me fui por esa razón y obviamente era la razón que me hacía volver acá, además de ver a mi familia. O sea que te dijeron vas a ser papá y todo siguió igual. Tú por tu lado y ella por su lado, pero con el compromiso ambos de cada quien. Te vas a Guadalajara por tu cuenta, ella se queda aquí y tú comienzas a trabajar. ¿Cómo veías a ese Cristian? Ese Cristian trabajador con ganas de ser papá, ¿cómo lo veías al paso de los años? Quedándose como trabajador, ¿tenías en tu mente ya trabajar, mantener, estudiar, seguir? ¿Cómo era? Siempre había una inquietud por hacer más. O sea, yo siempre buscaba la manera de rendir más porque había más dinero donde más rendía, y en mi cambio de posición tuve la fortuna de encontrarme con algunos ángeles en mi trabajo, ¿no? Compañeros muy, muy valiosos que a la fecha llevo en mi corazón. Entre ellos uno de mis jefes, Mauricio Gutiérrez, que él vio algo en mí y me dijo, yo quiero a ese muchachito que alguna vez vino a limpiar el jardín eventualmente y le vi que en un solo día hizo lo que los demás no hacían. Pero yo lo hacía una porque es mi naturaleza y otra porque buscaba los medios de hacerme notar para obtener más recursos y eso me ayudara obviamente a crecer. Aún así me considero limitado porque estando ahí y viendo más posiciones, la posición inmediata era la de seguir. O sea, no estaba pensando yo, por ejemplo, en abrir un negocio, en cosas, ¿no?, que me catapultaran realmente a una posición financiera pues cómoda, pero de alguna manera siempre ha habido esta conformidad de crecer. He sido desde entonces y he captado eso en el largo de los años, que no me quedo quieto. O sea, una misma posición y más en una empresa me aburre. Necesito crecer, hacer algo nuevo, sentir que estoy colaborando con un propósito mayor al mío. De lo contrario, pues no. Y eso me mantenía al igual en ese propósito de crear una nueva vida. No hubo tiempo de lamentarme, no hubo tiempo ya. Cuando ya se dio la decisión de irme, ya no había lamentaciones, ya no había, híjole, yo quería ser futbolista, se acabó. Vine, jugué una final aquí, Tigres contra Vikingos, recuerdo, perdimos en penales, de un partidazo, de verdad, una cosa que llevo muy grabada. Para una penal en el partido, un montón de jugadas que a los que les gusta el fútbol, pues estuvo genial. Lo van a entender. No, exacto. Claro. Una cosa genial, una sensación que igual, aunque perdí, pues me fui muy bien. Y lo enterré, simplemente dije, se acabó el sueño de ser futbolista, ya estuvo, dedícate a trabajar. Y me dediqué a trabajar. Un año después de que yo me fui, decidimos casarnos. Y ojo, o sea, lo más curioso cuando no estás conectado, cuando estás sin un objetivo claro, cuando no estás con algo que obviamente en la actualidad ya conozco de mejor forma, es que te da por esta parte de emocionalmente estar tan vulnerable. Como te comento, o sea, los adultos eran muy claros en marcar un camino que era lo mejor para nosotros, no lo decidimos así, nos seguíamos viendo, no contentos con estos, quedamos embarazados de nuestro segundo hijo, cara. De una vez, ¿qué dijiste? De una vez, ya andamos en eso. Ya andamos en eso, fue, o sea, y ellos lo saben, o sea, los dos son chispoteadas, ninguno fue, pues, la verdad, así como, quiero ser. No fue una hoja, lo planeábamos, el objetivo, ¿no? No, fue como va y ya, o sea, no hubo más, o sea, nos vamos a Guadalajara, nos fuimos juntos. Fue una experiencia, ¿verdad? Que hoy, te digo, yo la platico con ellos como decías al inicio, como mis amigos. Y ellos logran sentir, mis hijos logran sentir el sentimiento con el cual les transmito que iniciamos. No tengo todavía a lo mejor un gran poder adquisitivo, pero en ese momento la primera situación en la que llegamos allá fue un colchón en el piso porque no había más. No me daba para más en ese entonces. Literal empezaste desde cero, ¿no? Literal desde cero. Desde cero en todos los sentidos, desde, pues, renuncio a mis sueños y sigo. Una pregunta que me gustaría que cerraras los ojos unos 2 segundos, 3 segundos y contestaras, ¿de verdad renunciaste a tus sueños? O sea, de verdad, no importa que no lo hagas. La pregunta es, ¿de verdad renunciaste a los sueños o simplemente les pusiste una pausa?
Pues yo creo que estuvieron en pausa o más claro todavía, no sabía cuál era mi sueño. O sea, no tenía uno en concreto. Soñaba y anhelaba grandeza, siempre he dado, no sé, he dado en el clavo en el sentido de que la grandeza está diseñada. Desde muy chico supe que vine a este mundo a marcar diferencia. Algo que siempre de lo que me he jactado es que vengo a ayudar. La diferencia es que en ese entonces no tenía yo bien claro pues cuál era. Entonces para mí el ayudar en ese entonces era sacar adelante a mi esposa y a mis hijos y a todo lo que se pudiera. Un hecho relevante en este sentido es que incluso me tenía tan marcado el hecho de que aunque ya tenía familia, yo seguía con mi pendiente de comprarle una casa a mi mamá porque eso había sido, o sea, una promesa de que yo te voy a sacar de aquí, ese tema, ¿no? Fue... Entonces te digo, no tenía bien claro específicamente cuál es mi sueño. A lo largo del tiempo se ha ido transformando y en el fondo siempre supe que es esta forma de transformar vidas, esta forma de ayudar a los demás, no a través de sacrificio, pero sí a través, por ejemplo, de ese si se puede, de ese vamos por más y demostrarlo con el ejemplo, porque no he tenido de otra. Claro, si algo está bien, bien comprobado y yo pienso que nadie me va a dejar mentirlo, es que somos una vida de cagadas y levantadas, yo creo. La cago en lo que sea. O sea, la hemos cagado en la escuela, en la vida familiar, en lo personal, en todos los sentidos. Porque de alguna u otra forma, dicen los psicólogos y dice la ciencia que tenemos una programación con la cual nacemos porque ya adquirimos los recuerdos de mi padre, de mi madre, de mi tatarabuelo, etcétera, todo el árbol genealógico y traemos algo. ¿Tú crees que fue un patrón que se repitió en tu vida o crees que simplemente fue una chispoteada? No, yo creo sin lugar a dudas, sí considero que fue un patrón que venía siguiendo. Sí fue también algo que siempre he dicho y que actualmente he tenido que trabajar. Y eso me ha ayudado a mejorar. Porque vivía en un rol de víctima. Porque así vivió a lo mejor mi padre. Él, aunque era drogadicto, o es, de alguna manera vivió en un rol de las posibilidades que no tuvo. Recuerdo que entre sus borracheras su lamentación era eso, que él no le habían ayudado, que su madre lo golpeaba, que vivió también igual sin un papá. Y cosas, ¿no? De su infancia que en algún momento tú llevas y me tocó mucho tiempo, aunque saliendo avante con un rol de víctima. Y eso tengo que admitirlo. Y el rol de víctima lo único que hace es vivir con esto que llamo yo el síndrome de la deuda eterna, creyendo que la vida te debe a través del sufrimiento que has pasado, ¿no? Claro. Y cuando el sufrimiento es una elección total, porque yo elegí quedar embarazado, yo elegí tener relaciones, yo elegí casarme, yo elegí volverme a embarazar, yo elegí, y vas eligiendo un montón de cosas que van marcando tu camino y como que la vida te dice, te di esto para que aprendas, pero somos masoquistas y no lo ves. Claro, porque si algo yo he notado y casi siempre se repite ese patrón es que, como dijo Franco en un chiste de él, yo fui mejor papá que mi padre. Y eso creo que se va repitiendo al paso de los años. Por ejemplo, mi papá tuvo que irse desde muy niño porque su papá le golpeaba. Él nunca me golpeó en toda su vida porque no sé en qué momento dijo yo voy a tener hijos y nunca voy a golpearlos. Y pues son cosas que te van marcando más y más y más. Y creo que el patrón se va haciendo más pequeñito, pero normalmente es tan grande el embudo que para llegar a la punta pues pasan años y años y años y años y años. Y la cosa sigue por ahí, ¿no? ¿En qué momento decides volver a estudiar? Porque yo te conozco de estudiante para acá y ya tenías, no sé si 28 años, 29 años, por ahí. Ya habían pasado 10 años más o menos de cuando te dijeron eres papá. Pasaron un montón de cosas, trabajaste, llevaste en una casa, subiste en tu puesto, cambiaste de empresa, entraste a trabajar a otra empresa. ¿En qué momento decides que es momento de volver a ese brinco que diste de 10 años, a volver a estudiar? Claro, yo considero que todos llevamos un fuego interno, te digo, un llamado. Nuestro talento siempre está ahí y de alguna manera el propósito no se apaga. Si tú tienes la inquietud desde muy pequeño que vas a hacer algo, te va a perseguir hasta tu muerte. Y ese fue mi caso. La realidad es que no estaba conforme. La realidad es que cansé de echarle la culpa a terceros. Cansé de victimizarme con el tema de, por ejemplo, en mi familia, todo mundo tenemos a lo mejor traumas de infancia. Además de haber tenido a lo mejor este tema de violencia, que lo digo abiertamente no con el rol de víctima, sino porque sé que allá afuera lo hay y es justamente un parteaguas para decir, pese a esto puedo seguir. Fuimos, por ejemplo, en mi comunidad, siempre fui el hijo del marihuano, pese a que en mi escuela
pues fui de los mejores. Hay una anécdota muy rápida que me acuerdo, en telesecundaria yo saqué el mejor lugar, ¿no? En promedio en los 3 semestres o en los 3 años. Y cuando pasaban a felicitar a la gente que recibía reconocimientos por puntualidad, por asistencia, por cosas que igual tienen mucho valor, un montón de gente, canijo, y flores y que la madrina, y había un montón, ¿no? Ya desde entonces Claro, de se cosas usaba significativas bastante. se usaba. Y cuando yo en mi caso, la única que igual también sale a la luz y que siempre ha estado ahí para mí, mi mamá es la única. O sea, yo veo, porque ni siquiera yo lo esperaba, me nombran el mejor promedio y la fregada, y dan honorus y todo el show. Y mi mamá es la única. Y la demás gente nunca se me olvida, callada. Se tarda en aplaudir porque como el hijo del marihuano iba a ganar Simón. el tercer, ¿no? Entonces son cosas que te marcan en su momento como víctima y luego como un orgullo, porque dices, pese a ese, ahí está. Entonces, o sea, esa luz y esa lumbre o ese interno, pues me ha dado para más. Cuando yo decido volver a estudiar, es justamente esa inquietud que traigo a través de qué más, porque yo traía un historial muy bueno en la escuela, traía un historial muy bueno como deportista y como persona, porque aunque la había cajeteado en distintas ramas, porque después de ahí aunque ya era padre, seguía con hábitos de consumo de alcohol, seguía con hábitos de a lo mejor no tener la mejor relación de pareja, y aunque suene que es de forma natural, porque pues tienes 18 años, ¿no? Te toca lidiar con cosas que en su momento un joven, un adolescente que va saltando esa etapa, normalmente lidias solo, como el caso que me decías en tu caso, pues decidir no estudiar, y qué es lo más grave que puede pasar con no estudiar, claro. No, pues mi caso fue, aparte de decidir no estudiar, renunciar a lo que quieres, tener que trabajar porque pues te toca y si no, no hay chiva, pues esta paz de ser padre, cabrón, y tener que compartir tu libertad porque ya no era libre. Y está ese ramo de por medio. El caso es que decido comenzar a estudiar toda vez que hace ruido esta parte de ¿qué más? ¿Qué más? Otro ángel que aparece en mi vida, 2 personas en Grupo Modelo en su momento donde estuve trabajando, aunque no nos patrocinen, ahí va. Pero me tocó trabajar aquí, ciertamente en esa empresa. Me tocó también crecer ahí. Afortunadamente como administrativo o cajero en ese entonces me dan la oportunidad de estudiar. Dagoberto Castillo en su momento me dice, hey, en otro lado entran a tales horas, tú estás todo el día aquí, métete a estudiar. Simón. Y poco tiempo después viene mi ángel más grande, que es Vicky, que hasta el momento admiro un montón. Y me da la oportunidad no solamente de estudiar, sino de crecer. Le aprendo un montón de cosas que corporativamente hablando como persona, y me da esta posibilidad ya de comenzar a trabajar sobre la personalidad que tú conociste en la escuela, que fue vamos por todas y échale y cómo va y todo este show, y iba por todo porque era lo que quería, era el sueño, y regresé a estudiar administración, curiosamente. Claro. Yo conozco 2 Cristian. El Cristian de primero a cuarto aproximadamente y el Cristian de cuarto a octavo. Lejos de después de salir todo lo que hemos vivido. Pero yo conocí a 2 vatos, a 2 Cristian. Uno que fue Cristian de primero a cuarto, serio, callado, no hablaba. Una verga para la escuela, como decíamos, don vergas, ¿no? Espero que YouTube no me multe. Pero don todos los sentidos, porque obviamente la experiencia de la vida te genera más que leer 1000 libros. Porque un caso práctico de tu vida, por ejemplo, ser papá a los 18, te hace hablar de una empresa de joven edad a vieja edad sin ni siquiera haberlo vivido, porque ya sabes cómo está el rollo, porque por ahí va. Cuando decidiste entrar a estudiar, ¿subió el nivel de exigencia para ti mismo? ¿Siguió igual? ¿O por qué era Cristian el serio? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué querías? Pues ciertamente ya era volver. Fíjate que ese sí, retomando el tema de los sueños, sí era mi sueño. O sea, seguir estudiando. Y en el fondo cargaba, te digo, con esta responsabilidad de mi mamá siempre quiso. O sea, recuerdo en la prepa, por ejemplo, mis primeros 3 semestres la hice en la prepa El Grullo, y eso significaba en ocasiones irme con mi súper amigo de infancia, Álvaro, ahí a Chacaltepec, y de ahí irnos al Grullo, o irnos a lo mejor en ocasiones en bici. De repente 10 pesos eran los que me daban porque eran 5 de ida y 5 de vuelta, no más. Llegaba embriadísimo a la casa, pero me había encargado de conseguir esos 10 pesos con mi abuela, que también sale a la luz porque ella en ocasiones pues hizo ese préstamo a esos 10 pesitos, que ahorita suena bien poquito, pero en ese entonces eran significativos. Y vuelvo obviamente a mi sueño, que es estudiar con una pasión tremenda, porque sabía que detrás de, o al menos era la ilusión que nos vendían, terminando la carrera había más posibilidades.
O sea, más posibilidades de crecimiento económico, más posibilidades de crecimiento profesional. Lo que nunca me esperé fue que esa misma experiencia me otorgara también la limitante de tener que toparme con una realidad que igual te arrastra o que te persigue a más no poder, como lo es toparte contigo mismo. O sea, el hecho es de que el crecimiento, independientemente que sigas tu sueño o no, depende totalmente de qué tan estable seas personalmente. Y la realidad es que me alcanzó que mi relación no era estable, que la elección de pareja fue pues en esas circunstancias, en temas de sentir que estás enamorado, de sentir que das todo por el todo. Ambos volvimos a una situación de zona de confort en la que estábamos cerca de la familia los dos. Ambos queríamos estar con la familia los dos. Se empiezan a dar una serie de conflictos. El tema del tiempo, porque yo en la posición que estaba en Corona en ese entonces no me permitía estar en muchos actos presentes, incluso cumpleaños de mis hijos, porque no podía faltar esa posición. Y pasaba mis tiempos de escuela, trabajo y fines de semana haciendo tarea. Entonces, pues de alguna manera la pareja también era como, ¿y yo a qué hora? ¿No? Claro. Y en este momento a lo mejor ya, porque tengo buena relación con la mamá de mis hijos, me dice, pues nos faltó visión a los dos en haber entendido que el final de ese proceso era pues para beneficio de. Y en ese entonces pues sí la culpaba por no entenderme que estaba haciendo algo para mi familia. Misma victimización, mismos problemas ambientales me llevan a tomar decisiones desacertadas, salidas fáciles que me vuelven a situar en una situación de más conflicto. Y en tercero o cuarto semestre viene una separación definitiva y ese viene a otro contexto, que es el otro que conoces, porque pasé de esta parte seria y sentir que no valía la pena seguir enfocado en algo. De hecho estuve a nada de salirme a estudiar, o sea, fue tanta que dije... No hay respuesta. Si se supone que estaba en algo, para algo de quería bien, ¿no? mejorar y algo de bien, y se supone que estoy peor, no tiene sentido. Pinche escuela me dio para atrás. Entonces, tranquilo con ser papá de 2 niños, trabajar en Grupo Corona todo el día, la pareja, los amigos, porque tenemos amigos demandan, tú sabes. Cabrón, ¿dónde estás? ¿Cuándo nos vemos? No te dejan salir, mandirán y su chingada madre. Y malo que somos marros. No obstante, decidiste entrar a estudiar todavía, una carga más, algo más al lomo, aunque no es muy complejo estudiar con tu nivel de conocimiento, como tú bien sabes. Cuando uno sabe que yo en la primaria era listo, dices, pues chingue su madre, yo pienso que también en la universidad voy a ser listo. Fue lo que me pasó, yo decía, yo soy bueno para las matemáticas, voy a entrar a una carrera de matemáticas hasta que me di cuenta que no. Pero porque ya trae uno un antecedente prácticamente. En ese momento en el que se rompe ese lazo, porque siempre es así esto, nunca es para toda la vida. Un cable deja de funcionar de un día para otro y ayer funcionaba y uno dice, ayer funcionaba, cabrón, sí, pero ya no. Y así de simple. Y así como hoy se puede quemar el departamento y ya nada sirve el siguiente día porque todo cambia más rápido de lo que podemos pensar. ¿Qué pasó en tu vida en ese momento? ¿Te trajo recuerdos de todo lo que luchaste? Porque luchaste junto a alguien, obviamente, aunque haya estado contigo, no haya estado, no sé cómo fue el rollo, pero luchaste con alguien junto a ti para lograr algo y tenían algo ya que eran 2 hijos de X edad, una casa que me tocó conocer en la casa. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó por ti en ese momento? No, pues claro, se viene un montón insisto, situaciones para las cuales no estás preparado emocionalmente. La realidad es que, pues, los padres te educan con lo que tienen. Esa es una realidad. Y los padres nos vemos inmiscuidos, ahora me incluyo porque soy padre, en resolver primero los problemas que te aquejan a ti y luego lo que le sigue. Aunque los hijos son una prioridad, ciertamente no puedes enfocarte en ellos si tú tienes que estar buscando dinero para traer a la casa. Ese es, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy básico. El caso es que cuando inicias un proyecto, cuando inicias este sueño y no estás preparado emocionalmente, lo primero que te viene en mente es culpar a la otra persona. Por no esperarse, por no aguantar, por no entender, por lo que tú quieras. La realidad es que una serie de microhábitos de mala comunicación, de seguir a lo mejor en fines de semana o en un tiempo libre que uno como hombre siente que merece ponerse una peda más no poder porque ese es el ramo o el rango al que te lleva, el cansancio o el hábito o lo que ves. En mi comunidad no había otra cosa, en mi familia no había otra cosa que era desahogarme por ese medio. Pues la mujer de alguna manera también tiene sus necesidades. Éramos chavos que pues empezamos a ver, justamente a partir de mi generación se da este montón de salidas de madres solteras, de madres al cotorreo, de camaradas a lo mejor como dices solos a pistear y claro. Pues uno no. Entonces te empiezas a ver reprimido socialmente,
Empiezas también a querer eso, resulta que en la casa hay conflictos y se van a una serie de microhábitos que terminan por colapsarse. Malas decisiones de ambos lados que terminan por no más, al parecer fue lo más sano. Creo que en eso solamente se queda de manera individual para cada uno, tanto lo mío como lo de ella, de saber si fue o no la mejor decisión. No me atrevo a decir, incluso hoy con otra pareja, yo a decir, fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque cuando yo me casé desde la primera vez con ella, y mis hijos significan y simbolizan que yo me casé para siempre. De hecho, tengo una relación con ella pensando en que es para siempre y mientras ellos estén. Y he procurado sanar muchas heridas, crecer emocionalmente y vivir en esta experiencia que te da la vida de por fin aprender. Porque no cambiaba nada de mi vida y seguía cometiendo un montón de errores en diferente ramo porque no tenía el valor de verme a mí, de ver al interior y decir, güey, la estás regando en esto. Claro. Esto es lo que necesitas modificar, no afuera. Lo de afuera va a seguir igual y vas a seguir. Y ese es yo recomiendo, por ejemplo, cuando hablo con los jóvenes, ahora que soy maestro, que soy tutor, y con mis hijos, obviamente, entre más pronto tú te enfoques o te adentres a conocerte a ti mismo, a identificar tus carencias, tus fortalezas, a reconocer, a hablar contigo mismo, a trabajar en tu autoestima, más rápido va a ser la forma en la que te vas a caer y te puedes levantar. El problema es que yo tenía, como bien dices, 30 años, cabrón, cuando este problema todavía estaba vigente y en teoría tú te ves alrededor y ves a los de mi generación pues realizados, con familia, hijos felices, y eso es lo que te venden ahí afuera, entonces tú te sientes peor. Claro. Porque dices, güey, fracasé, no sirvo, no alcancé mis sueños, soy el pésimo, soy malo, y eso te lleva a otro círculo otra vez. A otro círculo vicioso, ¿no? Negativo y como dijo Indu Perón, obligatoriamente, si tienes valor, a ir a terapia. Eso no puede fallar. Dice él que la canasta básica son huevos, frijoles y terapia. Y eso lo sabemos bien claro, ¿no? Una vida desde los 18 a los 30 todavía con conflictos. Yo tengo una frase que cuando doy conferencias, que me ha tocado dar conferencias, la digo. Y digo, ¿de qué estás hecho? ¿De qué eres capaz? Y no me refiero tanto al sentido de hueso, carne, etcétera, sino de verdad, ¿qué tanto eres capaz de soportar? ¿Tú crees que todo lo que viviste te ha hecho ser lo que eres? ¿O gracias a lo que fuiste desde pequeño lograste afrontar las cosas como fueron? Pues fíjate que son de los dos lados. Yo insisto, es el enfoque que tú le quieras dar. Por mucho tiempo yo viví en un rol en el que el tema era el sufrimiento. El enfoque fue que tanto he sufrido, la vida me debe. Inconscientemente era, pues mis papás no estuvieron, pues aunque ya de boca lo dices, no, pues mi papá sí lo quiero mucho. Y yo afortunadamente cuento, la verdad, con una madre excelente que jamás me hizo, jamás la escuché hablar mal de mi papá. Y eso me permitió crecer a mí, de alguna manera, respetando a mi padre como fue que fuera. Y eso de verdad me ha ayudado bastante como ser humano. No tienes idea de lo que le agradezco a ella, que no me haya inculcado jamás un antivalor en cuestión de mi padre, por la figura que representa, inclusive en este momento, a todo lo que me enseñó. Porque en realidad esa experiencia, esa gallardía, ese salir adelante, pues sí lo obtuve de ambos. Pero la realidad es que mi sistema operativo y esta parte de valentía, o lo que los hombres llamamos como, pues esta parte, ¿no? De ir adelante todo el tiempo, pues ahí he estado. Como sea, me dio lo que me tenía que dar. Aprendí lo que tenía que dar, pero lo entiendo ahorita. Anteriormente, sinceramente, era pues ese ir y venir emocional del cual te hablo, y esta parte de no tener claro ni siquiera qué quieres o qué no quieres, y ir por la vida rodando y sentir, peor, sentir que eso es normal. O sea, sentir que es parte de la vida. Esto es... Claro, porque en realidad tienes 36 años. Sí, años tienes? 36. O sea, que media vida la has vivido viviendo no al límite, pero viviendo con retos fuertes, retos que, aunque hay miles y miles y miles de historias iguales, no a todos les pasan. Es menos la gente que no le ha pasado que la que le ha pasado, porque no quiero quemar obviamente a nadie, pero tengo un conocido que le tocó ser papá entre comillas a los 18 porque abortaron. Y él riéndose lo dijo, abortó, ja. Ya no soy papá. Y nos pusimos una pedonona de su puta madre. Yo ya más grande de edad que él, obviamente, por muchos años. Pero yo lo escuché y por mi mente pasó esa parte. Dije, wow, ¿en qué grado de mentalidad está que para él es una risa el decir abortó? Porque se chispoteó, simplemente. O sea, no importa que no haya habido amor, no importa que no haya habido nada. Para ti,
¿El estar enamorado marcó el hecho de sigamos adelante o hubiera sido indiferente una chispoteada que el amor? Fíjate que no, o sea, creo que sí considero que el amor fue un factor determinante para hacer las cosas que hice y haber afrontado las cosas con tal gallardía, pero no necesariamente fue como que el factor, ya traía yo, o sea, ya traía el hecho de no dejar abajo, de salir adelante, de, te digo, este tema de ayudar a los demás. El tema es que los ayudaba de una forma en la que yo me quedaba vacío y a lo mejor obtén todo de mí. Y eso me cobró factura, me cobró factura. Mencionas a lo mejor que me tocaron circunstancias, ciertamente algunas que no elegí, que tuve que afrontar, y otras, la mayoría, que construí. Y que hasta que no fui consciente que tenía que recodificarlas, cambiarlas, reinterpretarlas y obviamente dejarlas ir, porque yo escucho en ocasiones, ¿no?, la queja constante que hay de las limitantes con las que un montón de gente, si tuvieran la oportunidad de visitar en algún momento Cuba, se darían cuenta de verdad Lo que es estar limitante, limitado, ¿no? Y escuchas experiencias de vida allá afuera y gente de veras que la ha pasado mal, cabrón, y que dices, güey, yo estuve en la gloria y simplemente la cagué estando en la gloria, y eso Claro. no me dejaba verlo porque viene en rol de víctima, ¿no? Pero de alguna manera yo gozo de dos cosas que hoy pude compartir en mis redes, que es, a mí me otorgaron una vida y afortunadamente por mis padres en sus mismas limitantes, me aportaron la libertad de vivirla a mi manera. Claro. Inconscientemente, porque no se metieron, no se ajustaron, yo tomé mis decisiones, topé y sigo topando con la libertad que me permite mi criterio, mis creencias, mi absoluta, y no tengo quien me esté diciendo, por aquí es, deberías, nada. Todo lo que he aprendido y lo que he tenido hasta ahora es por personas como tú, cabrón, que están como ángeles conmigo y que están ahí siempre para tenderme una mano, que por cierto son pocas. Pero ahí están y, Claro, y si te fijas las menciono porque son bien marcadas, güey. Yo tengo de verdad desde ese entonces, así como mi madre y mi padre me dieron la vida y mis hermanos, es un enfoque. Yo pude haber experimentado todavía un rol de victimización y a mí el tema de la separación de mis padres lo que me otorgó es que me llevo a toda madre con mis hermanos. Jamás hemos estado mal mis hermanos. Somos 4 en total. Y eso, güey, te marca, y eso es la diferencia entre esta interpretación que tiene siempre de la vida, y eso me ha permitido encontrar afuera una alianza de decir, güey, no estoy solo. Ahí están ellos. Claro, o sea, sé que no te tengo que llamar para decirte, güey, estás conmigo, porque sé que estás conmigo ahorita, güey. Y estuviste en ese divorcio, me acuerdo, y has estado en momentos clave. La parte dura. No, pues dura entre comillas, porque era... Era el desmadre más bien, nos tocó vivir aquí cada 12, 15 días irnos a la playa, entonces. Cristian, temas para hablar sobran para poder contar historias. Yo creo que de verdad, si agarráramos a cada gente que va pasando por la calle, cada quien tiene una historia que contar que te pone a pensar. Como tú dijiste, ¿quieres vivir lo que es una limitante? Vete a conocer a la gente que está más limitada que tú. Y vas a decir, no mames, estoy en la gloria. Por ejemplo, cuando yo crucé Estados Unidos de ilegal, no sabes lo que sentí cuando vi una barra llena de cruces. Ahí siempre fue una película, siempre fue una imagen, pero ya vivirlo fue otro pedo. Cuando ya la vi dije, no mames, o sea, aquí puedo ser yo, porque literal estaba con un güey que nunca en mi vida había visto, nunca en mi vida, cobrándome $3,000, echándome carrilla y vámonos para adentro, güey, vamos a cruzar a un país de ilegales, puta madre. Lo mismo te tocó vivir a ti cuando pues todo se rompe, porque se puede decir que se rompe el ciclo de la vida, de que es la etapa del desmadre, que es la etapa de no trabajar, que es la etapa de estudiar, entre comillas, porque nadie estudia a esa edad, y el que estudia pues es alguien muy chingón, ¿verdad? Y te tocó romperla. Si pudieras dar un consejo real a alguien de 18 años, o menos, o poquito más, que está pasando por lo mismo que tú, ¿cuál sería? Mira, básicamente yo creo que radica en algo que... Pues que me tocó vivir, como dices, por mucho tiempo me tocó sentir que me hizo falta batuta, que me hizo falta con quien platicar, que me hizo falta quien me marcara el camino, y con el tiempo me di cuenta que no es verdad, que igual hubiera habido alguien, además me di cuenta que siempre hubo, pero nunca tuve el valor de acercarme para decirle, ando mal en esto, porque quería irme por el lado que me convenía, que era el de disfrutar, el de estar gozando, el de andar de maldito, el de lo que tú quieras, ¿no? Pero si algo me he permitido y me he jactado y que me ha costado trabajo transmitirle a mis hijos es vive, o sea, vive experiencias. Claro. En este momento de tu vida,
¿estás de verdad para vivir experiencias, de viajar, de dejar la escuela, de dejar de vivir de expectativas? Sé que es difícil, suena bien sencillo y dices, güey, pues ya pasaste. Pues ese es el caso, ¿no? Contar la experiencia para que otra persona que está en misma sintonía, de sentir que el mundo se cierra, de sentir que no tiene padres, de sentir que no hay apoyo económico, de sentir que su pareja no lo entiende, de sentir que está a punto de colapsar, de que recién divorciado, que está en la escuela y no comprende, que en trabajo a lo mejor infernal, que momentáneamente ya se convirtió en un empleo de 10 años, cosas de ese tipo, ¿no? Claro, claro. Y vivir claro. la experiencia como tal para mí es, vive la experiencia, pero aprende de ella, cabrón. O sea, si mi recomendación es, le digo a mi hija, si tienes que besuquearte a 10 para saber cuál es el indicado, Hazlo, chingue su o sea, madre, hazlo, claro. güey, pero aprende. Claro. O sea, claro. no te vayas 10 sobre 10 sobre 10 sobre 10 y termines con el que no querías porque no no supiste elegir. disfrutaste la experiencia. Entonces, creo que lejos de limitarnos a decir, no hagas esto, vivan la experiencia, güey, pero vívela desde un panorama en donde a ti te quede el aprendizaje de decir, este no es mi lugar, no quiero estar aquí. Mis padres quisieron esto, yo no. Mi pareja me ve así, yo no. Mi medio, mi contexto dicen que tengo talento, güey, yo no soy feliz haciéndolo. Pero ¿cómo saber que eres feliz o no eres feliz? Solo experimentándolo, güey, porque la felicidad no la han vendido como una zona de confort, como ten mucha lana, como viaja mucho. No, güey, Sí. también chíngale, también si no has tenido esta actividad de levantarte a las 5 de la mañana e irte a dormir 12 de la noche, cálale. Cálale un tiempo. Para que por lo menos digas, no, es neta, no es lo mío. Pero hazlo, güey. Y eso, neta, si tú lo haces desde un inicio con un propósito de aprendizaje, van a pasar desde mi punto de vista 2 cosas. Una, no te vas a anclar para siempre ahí porque sabes cuál es el resultado que esperas de obtener eso. Y otra, te va a dar una experiencia vivida que así te va a servir para lo que sigue y para lo que sigue. Y al siguiente nivel, cuando llegues con esa misma experiencia, vas a decir, aquí no es. Porque ya lo viví, claro. ya no es. Obviamente cuando un hijo se engendra no tiene ni razón, ni uso, ni nada, porque no puedes hablar ni con él, está en la panza. Pero imaginémonos una metáfora en la cual los hijos cuando se engendraron en ese momento en que ya te dijeron soy papá, ya entienden lo que en este momento entienden. ¿Qué les dirías a ellos? Híjole, tengo 3 hijos actualmente, antes de que se me pase. Claro. Tengo a Daniela, tengo a Cristian y tengo a Leonardo, la cual lo tuve ya con otra pareja que no fue mi primera esposa. Con la segunda pareja obviamente no me casé, ni mucho menos. Pero igual fue muy significativo y actualmente esa pregunta me llega porque pues mis hijos de alguna manera están en una edad, los 3, en la que viven o han vivido con ausencia mía, porque el medio ha sido tener que estar trabajando, viejo. No había de otra. O sea, he tenido que trabajar porque mi preocupación primera, insisto, ha sido eso. Sí he estado, sí hemos pasado momentos muy, muy padres. Hace un año me fui con ellos, por ejemplo, con los 2 más grandes a Cancún y fue una experiencia, güey, que a la fecha... Pues como te digo, de amigos, cabrón. O sea, sí, no. el hecho de que anda de gordo agarra algo. Me eché mi primer cerveza con ellos, güey. Claro. Entonces, no, güey, claro. fue, la neta, me enchina la piel. Pero decirles, pues, que no tengan miedo, güey. Que siempre voy a estar ahí, que los amo muchísimo. Que en ocasiones no alcanzan ellos a comprender cómo es el amor de un padre, güey. Que a lo mejor ellos, el amor que esperan es, está todo el tiempo aquí, está 100%, dame la razón en todo, dame dinero para todo lo que quiero. Claro. Y no es que no quiera, güey. Es que a veces simplemente, o sea, literal no se puede. Y no hay nada de malo en reconocer que no ha sido bastante bueno enfocado en algo y tener que trabajar porque desde los 18 o mucho antes, güey, dedicaste tu vida a trabajar con responsabilidades que no te correspondían y cuando te correspondían comenzaste a nivel operativo, luego crecieron, luego seguiste, luego te equivocaste, luego seguiste. Y una vida, güey, de trabajo constante. He trabajado como burro, güey. Sí, para tener siempre en la mesa algo que comer. Por eso para mí la comida, güey, es sagrada. Hoy en día, güey, claro, que puedo hacer un proceso de dieta. O sea, que claro, yo tengo, güey. O sea, no tienes idea. Pero en ese sentido, yo les diría, neta, que los amo, güey. Que aunque a veces no pueden ellos sentirlo, a mi manera los amo un montón. Que he procurado transformar y cambiar mi vida a lo largo de este paso, no solo para mí, sino para ellos, para que vean un camino del cómo sí lo pueden hacer, güey. Eso me tiene marcado. He transformado mi vida, he dejado de beber en exceso, jamás me he drogado, he transformado mi disciplina.
como persona, güey, me he convertido en una persona que deja de cajetearla por miles de cosas, de poner excusas, no sé, de verme como una persona y ser una persona con amplias posibilidades, una persona que ayuda muchísimo a los demás y una persona que está siempre para las personas que ama como son ellos. Claro, sin duda alguna, el hecho de ya poder platicar con tu hijo, como te decía, con un grado de, imaginémonos que tiene un grado de conciencia que te pueden responder, que te dan las gracias. Gracias por no haberte rajado a los 18 años, cabrón, como un putero de güey lo han hecho. La neta, que valen mierda, porque es la verdad. Un chingo de güeyes que se han rajado, un chingo de viejas se han rajado. Cuando tú ves historias, yo, si hay algo que mi madre creo que vas a sentirlo, es cuando escucho reír a mi papá, porque él tuvo que ir a su casa porque su papá lo golpeaba. Y digo, tan culero que se toda la vida, güey, que se ría todavía, no mames, o sea, es porque de verdad de momento lo está disfrutando. ¿Y cuándo es? Cuando está conmigo. Así, no hay otra. Cuando está conmigo, a veces pedo me marca por teléfono, hijo, ¿cómo estás? Y es todo bien, papá, qué bueno, se acabó. Pero para él fue una charla de 3, 5, 6 horas, porque a lo mejor su padre nunca le dijo nada por el estilo. Entonces, yo creo que si ellos pudieran darte las gracias, que todavía no lo saben, lo van a saber cuando sean padres, que son padres, o lo van a saber cuando su mente les permita poder poner en contexto todo lo que fue tener 18 y no rajarse. Eso, en pocas palabras, se puede definir como que fueron huevos. Así, no hay de otra, porque fueron huevos, cabrón, la neta. Yo cuando tuve mi hijo, lo primero que pasó por mi mente fue, ¿qué pedo con el dinero? ¿Qué voy a hacer? Y un chingo de gente me dijo, no, güey, tú no te preocupes, ellos traen, como zapatitos, ¿sabes qué chingados me dijeron? Torta bajo el brazo. Y no es por nada, pero sí es cierto, güey. Nunca me ha faltado, aunque sea un huevo. He comido huevos, he desayunado huevos, tortillas. Y antes de ellos duré muchas veces sin comer ni madres, porque no había a veces. Pero desde cuando ellos nacieron para la fecha, nunca me ha faltado nada. Es otro pedo cuando me dicen papi. Todavía no hablan mucho, pero cuando me dicen papi, yo me imagino que te acuerdas la primera vez que dijeron papá. Cuando dije, no mames, papá, a los 19 ya soy papá, güey. Tu primer año de papá, que felicidades, feliz día del padre, a la verga. Sí, claro. Teniendo 19 años, yo pienso, porque ahí fue donde ya fue el primer año, quiero pensar, o a los 20, cuando ya nació tu hijo o tu hija. Pero la neta, yo en lo personal, como he dicho siempre, las cosas de frente, qué bueno que no te rajaste, güey, al chile. Qué bueno para ellos, qué bueno para ti. Que ojalá quien escuche este podcast, de verdad, si está a punto de rajarse, no se raje, porque así está madre, ya los disfrutas, ya son amigos, como tú dices, ya me eché una chela con ellos. Yo ahorita veo a un niño que me pide leche y digo, qué chingado momento y me va a tocar a invitarle una beer, ¿eh? Claro. O sabes si lleguemos, porque mucha gente no llega, como dijimos, hoy se puede quemar el depa y también yo aquí adentro y se acabó todo y no me tocó vivir todo lo que tú viviste. Entonces, pues sin duda alguna, ser papá a los 18 desde cero transformó tu vida, transformó la vida de tu persona, tu pareja, tus padres. Se rompió todo el contexto, pero aquí seguimos y todavía nos queda, si Dios quiere, como le dije a Pecas en el otro podcast, nos queda mínimo la mitad de lo que ya hemos vivido. Claro. Mínimo. Ojalá que lleguemos a los 70, 80 años, pero mínimo la mitad nos toca de lo que hemos vivido. Entonces, gracias, Cristian, por haber estado aquí este día. De verdad, te agradezco de todo corazón que compartas, porque no es fácil compartir las historias. Siempre se requiere, como lo hago o no lo hago, ¿verdad? Porque ¿qué va a decir la pinche gente de mí? Claro. Porque sobra, ¿no? Sobra quien diga me gusta, quien le dé dislike, pero yo desde que miré un video de Luis Miguel y que tenía como 1000 dislikes, dije, chingue su madre, hago un canal. Porque ese güey gana miles y miles de millones. Facebook con 3.5 en Play Store, WhatsApp con 4.2 y son los güeyes más exitosos del mundo. Entonces, el éxito no podemos medirlo de qué dice la gente, sino qué dice la gente que de verdad estimamos, ¿verdad? Y quienes estamos cerca sabemos que lo que hacemos lo hacemos de corazón. Esto a mí me queda clarísimo que la primera intención desde que abriste este negocio, desde que abriste tu podcast, desde que está el tema de la consultoría, ha sido ayudar, cabrón, legítimamente, que todo el mundo tenga acceso a una educación diferente de la cual carecimos en su momento, que la gente tenga experiencia de vida. Y yo acepté, además de que, porque eres mi amigo, mi camarada, porque es justamente el escenario perfecto, güey, para compartir justamente como lo acabas de decir, con esa gente que anda queriéndola regar, pues piénsensela, porque se da su libertad, la realidad. Quien ya está en eso, no se caguen, güey, porque la neta, o sea, la vida da un chingo de vueltas y no hay karma en el infierno o el cielo. Creo que aquí mismo está, y tarde o temprano te vas a dar cuenta que si te rajas va a ser una pésima decisión, porque es un ser humano, güey, que igual va a estar ahí.
que va a crecer, que le vas a hacer falta, pero que tarde o temprano vas a lamentarte y vas a andar buscando luego, ¿no? Cantidad de historias de que luego de adultos los están buscando. Y si no está tan bien el tema de tener hijos, también tienes cabida. Si dices, güey, yo ni fu ni fa, yo soy alguien soltero que tiene bien claro sus metas, sus objetivos. Claro. Pues con más razón te digo que nada está escrito, güey. Que la realidad es que el ser humano depende totalmente de ese sentido de adaptabilidad que tiene a los cambios y de que lo que tienes ahorita se te puede cambiar de la noche a la mañana. Aprovecha el tiempo para agradecer a tus padres, cabrón, agradecer a tus maestros, agradecer a la gente que te escucha, que te comparte, que te da de comer, que te limpia si es que tienes. Y nada más, güey, que este tipo de experiencias netas sirvan a cada ser humano por el lado positivo que le quieran ver. Evidentemente, si hay dislike, pues también en algún momento que le sirvan y les sea utilidad. Dijera tu compadre Rafita que se meta en la lengua, ¿sabe dónde? Una frase muy célebre de eso. Pero pues qué genial, yo de corazón al contrario, güey, muchísimas gracias de verdad y ciertamente ha sido una experiencia reveladora para mí porque no lo había hecho en público, creo que conoces algo de los datos de esto, pero no son cosas que me detenga de repente a platicar porque antes me apenaba, porque ahorita ya lo veo como una plataforma diferente en el que disfruto y me enorgullece decir que papá a los 18 comencé desde cero y sigo sin rajarme. Y seguimos firmes. Gracias a todos por escucharnos. Dejen en los comentarios qué opinan, si alguien está viviendo algo parecido, ya lo vivió y cómo lo ha tratado la vida. Esto es Desde Cero, historias que son de verdad cuando comenzamos cualquier cosa desde cero. Gracias, Cristian. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo.